Pensar no siempre ayuda. Esta frase puede parecer una herejía en una época donde el pensamiento crítico se valora como el mayor signo de inteligencia. Pero, ¿y si te dijera que pensar demasiado puede ser la fuente de tu sufrimiento? ¿Y si el pensamiento que tanto aprecias fuera en realidad una jaula sutil, disfrazada de libertad? Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a ver a Dios no como un señor con barba que dicta leyes desde el cielo, sino como la propia sustancia de todo lo que existe, dedicó su vida a desenmascarar los falsos poderes de la mente humana. En su visión, no pensamos libremente. Creemos que lo hacemos, pero en realidad somos movidos por causas que desconocemos. La mente, dice Spinoza, no es libre por pensar, sino por comprender. Este video es una invitación peligrosa. Te advierto desde ya que algunas de las ideas que escucharás pueden incomodarte, porque la estupidez en su forma más lúcida no es la ignorancia, sino la ilusión de saber. Lo que estás a punto de escuchar no es un ataque al pensamiento, sino una disección brutal del pensamiento sin conciencia. Como un bisturí que corta suave pero profundo, este viaje filosófico revelará lo que se oculta bajo nuestras creencias más queridas: el deseo de control, el miedo al vacío y la negación de la realidad tal como es. Comenta abajo. ¿Alguna vez sentiste que pensar demasiado te alejaba de la paz? Queremos leer tu experiencia. Y si este tema te resuena, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien que vive atrapado en sus propios pensamientos. Este puede ser el inicio de una liberación que no esperabas. Para Spinoza, la libertad no se alcanza negando las emociones o intentando dominarlas con la razón, sino entendiendo las causas que nos afectan. El sabio no es aquel que no siente, sino el que sabe por qué siente lo que siente. Y es precisamente ahí donde comienza esta crónica de la estupidez lúcida, en el reconocimiento de que el pensamiento puede ser una trampa si no va acompañado de comprensión. Vivimos en una cultura obsesionada con la opinión. Todo debe ser juzgado, evaluado, clasificado, pero en ese ejercicio constante de emitir juicios, perdemos contacto con lo real. Pensamos tanto que olvidamos mirar, pensamos tanto que ya no sentimos, pensamos tanto que ya no vivimos, y entonces nos preguntamos por qué sufrimos. ¿Por qué sentimos ansiedad, vacío, frustración? ¿Será porque hemos hecho del pensamiento un ídolo? ¿Porque confundimos entender con tener razón? ¿Porque creemos que pensar nos hace más humanos cuando en realidad nos aleja de nuestra naturaleza? Spinoza no escribió para ganar debates, sino para curar el alma. En su filosofía no hay espacio para el orgullo intelectual, sino para la humildad radical, porque solo quien reconoce que no sabe puede empezar a comprender, y solo quien comprende puede liberarse. El hombre libre, decía, no actúa por miedo ni por esperanza, sino por la necesidad de su naturaleza. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Vivir no desde lo que deseas o temes, sino desde lo que eres. No es fácil. De hecho, es tan raro que casi nadie lo hace, porque implica romper con todo lo que nos enseñaron sobre lo que es pensar bien. La estupidez lúcida no es la estupidez del necio, sino la del sabio atrapado en su propia arrogancia. Es la del filósofo que razona sin sentir. Es la del científico que mide pero no comprende. Es la del intelectual que analiza sin amar. Es el tipo de estupidez más peligrosa porque se disfraza de inteligencia. Y ahí, justamente ahí, es donde Spinoza pone el dedo. No se trata de pensar menos, sino de pensar mejor. Y pensar mejor para Spinoza no es acumular ideas, sino conectarlas con la vida. Pensar mejor es ver la red invisible de causas que nos mueven. Es saber que el odio, el amor, la tristeza, el miedo, todos tienen una razón de ser. No son errores del alma, sino expresiones de su naturaleza. Y cuando ves eso, cuando realmente lo ves, algo cambia. Ya no culpas al otro por tus emociones. Ya no te castigas por sentir lo que sientes. Ya no huyes de ti mismo, porque comprendes que cada pensamiento, cada emoción, cada impulso, forma parte de una cadena infinita de causas y efectos que, aunque no elegiste, puedes comprender. Y esa comprensión, aunque no parezca mucho, lo es todo. Spinoza fue excomulgado de su comunidad por pensar diferente. Lo llamaron hereje, blasfemo, peligroso. Pero él nunca buscó destruir la religión, buscó revelar lo que había más allá de los dogmas. Quería mostrar que la verdadera divinidad no está afuera, sino en la estructura misma de la realidad. Dios no es un ser que piensa, sino el ser en el que todo pensamiento ocurre. Así, el pensamiento se convierte en una expresión de Dios, pero solo si está alineado con la comprensión. Pensar por pensar, sin conciencia, es como hablar sin escuchar, solo ruido. A medida que avanzamos en esta serie de crónicas, nos adentraremos en los laberintos de la mente humana.
guiados por la luz firme y silenciosa de Spinoza, porque hay una forma de pensar que no encierra, sino que libera, una forma de ver el mundo que no juzga, sino que comprende, una forma de vivir que no niega las emociones, pero tampoco se deja arrastrar por ellas. No será un camino fácil, pero si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya sospecha que pensar no siempre ayuda, que a veces, solo a veces, el pensamiento puede ser un velo entre tú y la realidad, y en esa sospecha comienza la transformación. La transformación no comienza con un gran acto heroico, comienza con un destello de claridad, un segundo de lucidez en medio del ruido mental. Ese instante en el que dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a ver qué lo causa realmente. Spinoza no hablaba de milagros ni de revelaciones místicas. Él hablaba de conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Hablaba de conocer las causas verdaderas, y conocer las causas es un acto de humildad brutal. Cuando dejas de creer que eres el autor absoluto de tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones, algo dentro de ti se rompe, pero es una ruptura necesaria, porque solo cuando se cae la ilusión de control, aparece la posibilidad real de libertad. Una libertad que no consiste en hacer lo que quieras, sino en entender por qué quieres lo que quieres. En la filosofía de Spinoza, esta libertad tiene otro nombre: necesidad. Sí, necesidad. Lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, todo se da necesariamente, como resultado de una cadena de causas que se extiende más allá de nosotros. Y sin embargo, eso no nos condena, nos libera. Porque mientras sigamos creyendo que somos libres, por el simple hecho de elegir entre una cosa u otra, estaremos atrapados en un juego sin fin. El verdadero poder no está en elegir arbitrariamente, sino en comprender profundamente. Y esa comprensión no surge del esfuerzo por controlar, sino de la entrega a lo real. Pero aceptar la realidad como es, no es resignación, es lucidez. ¿Y qué hay más lúcido que ver que incluso nuestros errores tienen causas? Que incluso nuestros actos más destructivos no son fallas morales, sino efectos de una ignorancia profunda. Spinoza no juzga, analiza, descompone, mira, porque el juicio no cura, pero la comprensión sí. En su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza expone su pensamiento como si fuera una ecuación matemática: definiciones, proposiciones, demostraciones. Un intento de ordenar el alma humana con la precisión de un geómetra. ¿Frío? No, valiente, porque quiso mostrar que incluso lo más caótico del alma humana puede ser comprendido si se mira desde la perspectiva adecuada. En ese orden geométrico, no hay lugar para el drama. El odio no es una tragedia, es una forma de tristeza causada por una idea inadecuada. El miedo no es un castigo, es el efecto de no comprender lo que puede ocurrir. La envidia, el orgullo, la culpa, no son defectos, sino emociones confusas nacidas de una visión distorsionada de la realidad. Y entonces, ¿por qué pensar no siempre ayuda? Porque no todo pensamiento es claro. Porque hay pensamientos que no iluminan, sino que oscurecen. Porque cuando pensamos desde el miedo, desde el deseo de tener razón, desde la necesidad de proteger nuestro ego, estamos atrapados en una forma de estupidez que se disfraza de lucidez. La estupidez lúcida aparece cuando usamos el pensamiento no para comprender, sino para justificar. Cuando no queremos ver la verdad, sino confirmar nuestras ideas. Cuando pensamos solo para reafirmarnos, no para transformarnos. ¿Y qué nos propone Spinoza frente a esto? Un cambio de lente, un giro radical, pasar de las ideas inadecuadas, esas que nacen de la imaginación, del juicio rápido, del ego herido, a las ideas adecuadas, que nacen del entendimiento. No se trata de eliminar el pensamiento, sino de refinarlo. No se trata de pensar menos, sino de pensar con más profundidad, con más apertura, con más conexión con la realidad. Pero eso duele, porque nos confronta con una verdad incómoda. No somos quienes creemos ser, no controlamos lo que creemos controlar, y sobre todo, no sabemos lo que creemos saber. Este dolor es necesario, porque es el umbral de una conciencia nueva. Spinoza no escribió para los cómodos, escribió para los que se atreven, para los que pueden soportar ver cómo se derrumba su autoimagen, para los que no temen descubrir que sus convicciones eran solo defensas frágiles, para los que prefieren la verdad dura al consuelo fácil. Y la verdad que propone es esta: no hay libre albedrío, solo hay causas, solo hay relaciones, solo hay una sustancia infinita que él llama Dios o naturaleza, manifestándose en formas infinitas, entre ellas tú, yo y este pensamiento que tienes ahora mismo. ¿Qué pasaría si dejaras de verte como un ente separado del mundo
y empezaras a verte como parte de un todo. ¿Qué pasaría si dejaras de pensar en términos de yo debería haber hecho o ellos no deberían haber hecho y comenzaras a ver cada acción como el resultado inevitable de una red de causas complejas? Al principio puede parecer frío, incluso cruel, pero luego llega una paz extraña, una paz que no viene del control, sino de la rendición a lo real. Porque si todo ocurre por necesidad, entonces tú eres necesario. Tus emociones son necesarias, tus errores también lo son. No hay culpa, solo comprensión. Y cuando esa comprensión se hace carne, entonces aparece algo nuevo, la potencia. Spinoza definía la virtud como el poder de actuar según la naturaleza de uno mismo, no según el deber moral, no según reglas externas, sino según lo que somos en esencia. Y ese poder solo se activa cuando dejamos de vivir en la confusión de las ideas inadecuadas. Así, la filosofía se convierte en un camino práctico. No es un ejercicio intelectual, sino una disciplina del alma, una gimnasia de la lucidez, un entrenamiento para aprender a ver más allá de las apariencias, más allá del ego, más allá del pensamiento confuso. Pero no es un camino para todos, porque no todos están dispuestos a abandonar el placer de tener razón. No todos quieren renunciar a sus juicios, a sus culpas, a sus historias. Muchos prefieren seguir pensando como siempre, incluso si eso los destruye lentamente. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? Si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo intuías. El pensamiento no es el enemigo, pero tampoco es el rey. Durante siglos lo hemos puesto en un trono. Hemos construido civilizaciones enteras sobre la base del pienso, luego existo. Pero Spinoza nunca habría aceptado esa frase. Para él, no existimos porque pensamos. Pensamos porque existimos. Y existir, para Spinoza, es manifestar la potencia de la sustancia única, infinita y eterna. El pensamiento, entonces, no es el origen, sino una expresión. No es un privilegio humano, sino un modo de la realidad. Pensamos porque somos parte de un todo que se piensa a sí mismo, y ese todo no necesita nuestra opinión para ser lo que es. Y sin embargo, insistimos. Pensamos para tener razón. Pensamos para defendernos. Pensamos para imponer sentido donde hay caos. Y al hacerlo muchas veces, dejamos de ver lo que realmente ocurre. Convertimos el pensamiento en una cortina que separa al sujeto del mundo. Pero Spinoza dice, no hay sujeto separado, no hay dualidad, hay unidad. Unidad entre cuerpo y mente, unidad entre hombre y naturaleza, unidad entre emoción y razón. Todo lo que separas en tu mente no está separado en la realidad. Es solo una forma de mirar, no una verdad del mundo. Y aquí es donde muchas personas tropiezan con Spinoza, porque quieren un pensamiento que consuele, que premie, que les diga que todo tiene un propósito para ellos. Pero Spinoza no ofrece eso. No te promete que el universo te ama, ni que todo pasa por una razón superior. Te ofrece algo mucho más potente, la posibilidad de ver la realidad sin adornos, sin proyecciones, sin deseos, solo lo que es. Y eso, aunque al principio pueda parecer frío o impersonal, es el mayor acto de amor filosófico. No pedirle a la realidad que se adapte a ti, sino adaptarte tú a ella. Porque, ¿cuál es la raíz del sufrimiento? Según Spinoza, la pasión, pero no la pasión entendida como entusiasmo o fuego vital, sino como padecimiento. Pasión es aquello que te ocurre sin que tú seas causa adecuada de ello. Cuando te dejas arrastrar por emociones que no comprendes, estás bajo la esclavitud de la pasión. No actúas, reaccionas. No eliges, repites. No vives, sobrevives. Y el remedio no es pensar positivo, ni tampoco dejar de pensar. El remedio es transformar las pasiones en acciones. Es pasar de la ignorancia a la comprensión. Es dejar de preguntarte, ¿qué me pasa? Y empezar a ver qué causa esto en mí. Solo así puedes pasar de ser un efecto a ser una causa, de estar perdido en el flujo de la vida a nadar con conciencia en sus aguas. Pero para eso hace falta algo que casi nadie quiere practicar, la atención radical. La atención radical es mirar sin juzgar, observar sin condenar, reconocer sin escapar, es poner la luz de la conciencia sobre aquello que normalmente evitamos, nuestros miedos, nuestros deseos ocultos, nuestras contradicciones, y hacerlo no para destruirlos, sino para integrarlos. Spinoza fue un maestro de esta atención. No huyó de la tristeza ni del miedo. No buscó sublimar las pasiones en ideales. Las miró directamente, con el rigor de un cirujano, y descubrió que en cada emoción, por destructiva que parezca, hay una lógica, una necesidad, una causa, y por tanto, una posibilidad de comprensión. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve medicina. Porque en el momento en que entiendes que no hay nada malo en ti,
ni tus pensamientos, ni tus deseos, ni tus errores, sino solo causas que puedes conocer. Algo se relaja en el alma, ya no tienes que luchar contra ti mismo. Puedes empezar a conocerte, pero atención, conocerse no es una moda, no es un taller de fin de semana, es una práctica diaria, una exigencia filosófica, y a veces duele más que cualquier autoengaño, porque implica dejar de echar culpas afuera, implica dejar de esperar salvaciones, implica mirarte al espejo sin filtros, y ahí es donde muchos prefieren seguir en la estupidez lúcida, porque pensar, aunque sea doloroso, da una sensación de control, pero comprender exige rendición. Rendirse no es lo mismo que rendirse a algo, es rendirse ante lo que es dejar de luchar contra el flujo de la existencia y empezar a navegar con él. Y esa navegación no es pasividad, es sabiduría, porque el sabio, decía Spinoza, no es quien sufre menos, sino quien comprende más. ¿Puedes imaginar una vida donde no huyas de ti mismo? Donde no reacciones desde el miedo, sino desde la claridad, donde cada emoción sea una puerta al autoconocimiento y no una trampa. Eso es lo que propone esta filosofía, no una evasión, sino una inmersión total en la experiencia humana, con todos sus matices. Y por eso, pensar no siempre ayuda, porque a veces el pensamiento es una forma de resistencia, y la resistencia es sufrimiento. Pensamos para evitar sentir, pensamos para no actuar, pensamos para no escuchar. Pero hay momentos en que solo el silencio puede abrir la puerta de la comprensión, no el silencio vacío, sino el silencio lleno de presencia, ese en el que por fin dejas de querer tener razón y comienzas a ver que no eres tus pensamientos, que no eres tus emociones, que no eres ni siquiera tú en el sentido limitado del ego. Eres expresión de la misma sustancia que mueve los planetas, que da forma a los árboles, que fluye en los ríos. Y esa sustancia, llámala Dios, naturaleza, realidad, no necesita ser interpretada, solo conocida. Y conocerla es conocerte. Ese es el camino que propone Spinoza. Un camino sin promesas de éxito, sin premios ni castigos, solo comprensión. Y en esa comprensión una paz que no depende de nada externo, una alegría que no se agota, una libertad que no se compra ni se pierde, porque es parte de lo que eres. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de pensar como antes para empezar a comprender de verdad? Aceptar que no somos libres en el sentido tradicional es para muchos una herejía emocional, porque hemos construido nuestra autoestima sobre la creencia de que elegimos, de que decidimos, de que somos autores absolutos de nuestras vidas. Pero Spinoza nos arranca de ese mito, y lo hace con una serenidad tan implacable que resulta imposible ignorarlo. Para él, la libertad no es hacer lo que se quiere, sino entender por qué se quiere lo que se quiere. Y ese por qué no se encuentra en la superficie, está oculto bajo capas de creencias, hábitos, emociones no procesadas, relatos que repetimos sin cuestionar. Está en la infancia, en la cultura, en el lenguaje, en los miedos no reconocidos, está en el deseo mismo de ser libre. Lo que llamamos yo no es una isla, es un efecto, una consecuencia, una forma en la que la sustancia infinita se expresa temporalmente, y ese yo cree tener control, pero está atravesado por causas que no conoce, hasta que empieza a conocerlas. Ahí comienza la verdadera transformación, y aquí la filosofía deja de ser abstracta, se convierte en una herramienta de liberación, porque cada vez que entiendes una emoción, una reacción, un pensamiento repetitivo, estás cortando una cadena. Estás abriendo espacio para actuar desde tu esencia, no desde la repetición ciega. Pero cuidado, este proceso no es cómodo, es incómodo por naturaleza, porque implica cuestionar no solo tus ideas, sino tu identidad. Implica reconocer que mucho de lo que defiendes no te pertenece, que tus opiniones no siempre son tuyas, que tus deseos fueron sembrados en ti mucho antes de que tuvieras la posibilidad de elegir. Spinoza no quiere que creas en nada, quiere que veas, que compruebes por ti mismo. Su filosofía es un camino hacia la evidencia interior, no una fe, sino una visión clara. Por eso no condena ni premia, no hay cielo ni infierno en su sistema, solo comprensión o ignorancia, acción o pasión, claridad o confusión. Y eso lo cambia todo, porque si el bien ya no es un mandato externo, sino aquello que aumenta tu potencia de existir, entonces la ética se vuelve íntima. Ya no haces lo correcto por miedo o por recompensa, sino porque es lo que te afirma, lo que te fortalece, lo que te conecta con lo que eres en esencia. Y eso nos lleva a una idea central en Spinoza, la alegría. La alegría para él
no es solo una emoción agradable. Es el signo de que estamos aumentando nuestra potencia de ser. Es la señal de que estamos en sintonía con nuestra naturaleza. Es el resultado de actuar desde el entendimiento, no desde la reacción. En cambio, la tristeza es el signo de la impotencia. Es lo que sentimos cuando perdemos parte de nuestra capacidad de actuar, cuando algo nos desconecta de lo que somos. Por eso no se trata de evitar la tristeza, sino de comprenderla, porque incluso ella tiene una causa, y al conocerla se disuelve su dominio sobre nosotros. Este mapa emocional que propone Spinoza es radical, porque nos responsabiliza sin culparnos. Nos invita a observar nuestras emociones no como fallas, sino como señales. Y a partir de esas señales, construir una vida más lúcida, más coherente, más libre. Pero eso exige atención. Y la atención, hoy más que nunca, es un acto revolucionario. Vivimos en una época saturada de estímulos, de urgencias, de distracciones. Pensamos sin parar, pero pocas veces comprendemos. Saltamos de idea en idea, de emoción en emoción, como si estuviéramos atrapados en una máquina que nunca se detiene. Y en medio de ese ruido, olvidamos lo esencial, ver con claridad. Spinoza no te pide que dejes de sentir, te pide que observes, que prestes atención a lo que sientes, sin juzgar, que mires cada emoción como un dato, no como una condena, porque cuando observas sin juicio, aparece la posibilidad de comprender, y con la comprensión llega la transformación. Este enfoque no promete soluciones rápidas, no hay fórmulas mágicas aquí, pero sí hay una certeza. Cada paso que das hacia el entendimiento es un paso hacia la libertad. No una libertad abstracta, sino concreta. Una libertad que se manifiesta en tu capacidad de actuar desde lo que eres y no desde lo que el mundo espera de ti. Y eso requiere valentía. Valentía para mirar tus sombras, para dejar de proyectar culpas afuera, para reconocer que muchas de tus luchas internas no son señales de debilidad, sino invitaciones a conocerte más profundamente. Spinoza no romantiza el sufrimiento, pero tampoco lo niega, lo integra, lo explica, lo convierte en parte del proceso, porque sabe que el dolor, cuando se comprende, se transforma, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Y tal vez por eso su pensamiento sigue vivo, porque no nos ofrece consuelo, sino verdad. Y en tiempos de confusión, la verdad, aunque duela, es el mayor acto de amor. ¿Y qué es la verdad para Spinoza? No es una opinión, no es un dogma, es la adecuación del pensamiento a la realidad. Es ver las cosas tal como son, no como quisiéramos que fueran. Es abandonar la fantasía de control y abrazar la belleza de la necesidad. En su sistema todo tiene una causa, todo está conectado. Nada es al azar, y eso no elimina el misterio de la existencia. Al contrario, lo amplifica, porque entender que todo tiene una causa no significa que puedas preverlo todo, sino que puedes confiar en que nada está roto. Nada es un error. Todo lo que ocurre forma parte de una lógica mayor, incluso si no la comprendes del todo. Y esa confianza no es pasiva, es activa. Es una forma de vivir con los ojos abiertos. Es caminar por la vida sabiendo que no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar tus velas. La pregunta entonces no es si piensas demasiado o muy poco. La pregunta es, ¿cómo piensas? ¿Desde dónde piensas? ¿Qué haces con lo que piensas? Porque pensar, sin comprensión, es solo un ruido sofisticado. Pero pensar desde el entendimiento, eso sí puede ayudarte. Y es que pensar sin comprender es como girar en círculos. Cuanto más lo haces, más lejos estás de ti. Pero no se trata de abandonar el pensamiento, sino de refinarlo, de transformarlo en una herramienta de observación, no de justificación. Porque muchas veces no pensamos para conocer, sino para confirmar lo que ya creemos. Ese tipo de pensamiento, que solo busca reafirmar la identidad, es una forma sutil de prisión. Nos rodeamos de ideas cómodas, de opiniones afines, de certezas prestadas. Y nos llamamos lúcidos, mientras nos hundimos en la oscuridad de la repetición. Spinoza lo sabía. Por eso, su ética no es un manual de mandamientos, sino un mapa hacia la claridad, un esfuerzo meticuloso por liberarnos del autoengaño, de la superstición, del miedo que disfraza de virtud nuestra ignorancia, porque nada esclaviza tanto como la idea de que ya sabemos quiénes somos. Y sin embargo, la mayoría vive atrapada en esa idea, con nombres, etiquetas, ideologías, banderas. Pero Spinoza propone algo mucho más revolucionario. No ser nada en particular, sino expresión de todo. No buscar la salvación en un lugar fuera de nosotros, sino en el conocimiento de la propia naturaleza. Conócete a ti mismo, no como un consejo moral, sino como un imperativo ontológico. Porque si no sabes quién eres,
Actuarás como un eco, reaccionarás sin conciencia, serás movido como una hoja al viento. Pero si te conoces, si conoces las causas que te determinan, puedes comenzar a actuar verdaderamente, y solo entonces empieza la libertad. ¿Y cómo se alcanza ese conocimiento? No es acumulando información, ni repitiendo frases, es observando, es viendo sin interrupciones lo que ocurre en ti y a tu alrededor, es dándote cuenta de tus patrones, tus hábitos, tus miedos, ese darse cuenta. Lo que Spinoza llamaba idea adecuada no es una iluminación mágica, es el fruto de la atención constante, de la honestidad radical, de la disposición a ver incluso cuando no te gusta lo que ves, porque ver, verdaderamente ver, es un acto de humildad, y la humildad es escasa en un mundo que te empuja a tener opiniones sobre todo, a defender tu punto de vista como si fuera tu identidad. Pero Spinoza te dice, tú no eres tus pensamientos, tú eres aquello que puede comprenderlos, tú eres la conciencia que puede mirar incluso el pensamiento y decir, esto también es una causa entre causas. Y aquí, en esta conciencia sin juicio, aparece algo extraordinario, la serenidad. No la serenidad superficial del que evita el conflicto, sino la profunda serenidad del que ha dejado de luchar contra lo que es. Porque comprender no significa resignarse, significa integrarse, significa actuar con sabiduría, no con resistencia. Y esta serenidad no se impone, surge como consecuencia, es el resultado natural de la comprensión. Cuando entiendes que todo lo que ocurre en ti y fuera de ti tiene una causa, dejas de sentirte víctima, dejas de pelear con la realidad, y en ese abandono del combate aparece la verdadera potencia. No es casualidad que Spinoza hable de conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser. Todo lo que existe lucha por mantenerse, por afirmarse, por seguir siendo. Pero esa lucha no es violencia, no es dominación, es coherencia. Es la alineación entre lo que uno es y lo que uno hace. Y cuando tu vida se alinea con tu naturaleza, aparece la alegría. No la euforia del logro momentáneo, sino la alegría profunda de estar en el lugar correcto, haciendo lo que corresponde, siendo quien verdaderamente eres. Esa alegría, decía Spinoza, es el signo claro de que estás en sintonía con el universo, no porque el universo te premie, sino porque no estás en guerra con él. Este es el corazón de su filosofía, no cambiar el mundo, sino cambiar tu manera de verlo. No porque el mundo no necesite transformación, sino porque no puedes transformarlo sin haber sido transformado tú primero. La ética comienza dentro, pero hoy, en tiempos de velocidad, de saturación, de fragmentación, esta propuesta parece casi subversiva, porque nos han enseñado a mirar afuera, a buscar culpables, enemigos, razones externas, y así nos alejamos de nosotros mismos. Spinoza no niega que el mundo externo influya, pero afirma que la libertad no se encuentra en controlar lo externo, sino en conocer lo interno, y al conocerlo, actuar de acuerdo con él. Esa acción es la única verdadera libertad. No es hacer lo que se quiere, sino querer lo que es acorde a tu naturaleza. Y eso solo se alcanza con comprensión. Comprender no es estar de acuerdo, no es justificar, es ver el orden que hay detrás del caos aparente. Es entender que la emoción que sientes no es absurda, sino resultado de una cadena de causas que puedes investigar. Y en esa investigación te descubres. Descubres que el miedo tiene historia, que la ira tiene raíces, que la tristeza tiene voz, que cada emoción tiene algo que enseñarte, si estás dispuesto a escuchar sin rechazar. Esa disposición, esa apertura radical, es el inicio de la sabiduría. No es un estado final, no es una iluminación súbita, es una práctica, una forma de estar en el mundo, una manera de relacionarte contigo y con los demás, no desde la exigencia, sino desde la comprensión. Y entonces, el pensamiento ya no es un arma, es un espejo, un medio, una herramienta de claridad. No piensas para dominar la realidad, piensas para participar en ella con lucidez. Y eso es una revolución silenciosa, una revolución que no necesita pancartas ni discursos grandilocuentes. Solo requiere que uno se detenga y mire, que se atreva a pensar con profundidad, no para demostrar que tiene razón, sino para deshacerse de lo que no es real. Porque, como ya insinuaba Spinoza, la mayor parte del sufrimiento humano no viene de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos. Vivimos atribuyendo intenciones, culpando, dramatizando. Nos sentimos heridos por palabras, por gestos, por silencios. Y muchas veces no vemos que lo que nos hiere no es lo que el otro hace, sino lo que nosotros pensamos sobre eso. Nuestros juicios, nuestras expectativas, nuestras historias mentales. Spinoza lo anticipa con claridad. Cuando nuestras ideas no son adecuadas, es decir,
Cuando no comprenden las verdaderas causas de las cosas, vivimos esclavos de pasiones. Reaccionamos, nos agitamos, caemos en la tristeza, el miedo, la cólera, y creemos que eso es vivir, pero no lo es. Es apenas sobrevivir desde la confusión. Por eso, en su ética, él distingue entre pasiones y acciones. Las pasiones son aquellos afectos que nos suceden, que nos arrastran. Las acciones, en cambio, son aquellos afectos que surgen desde el entendimiento, desde la comprensión. No son impulsos ciegos, sino expresiones conscientes de nuestra naturaleza. La diferencia es radical. Una vida dominada por pasiones es una vida en la que somos juguetes de las circunstancias. Una vida guiada por acciones es una vida lúcida, serena, poderosa en su interior. No porque todo salga como queremos, sino porque entendemos por qué las cosas son como son, y esa comprensión transforma el dolor en sabiduría. Pero para llegar ahí, hay que pasar por un umbral, el de la humildad. Una humildad que no es sumisión, ni debilidad, sino claridad. La humildad de reconocer que no lo sabes todo, que tus emociones no son verdades absolutas, que hay algo más grande que tu ego, que tu historia personal, que tu visión del mundo, y que eso más grande no es un Dios externo, sino la totalidad misma de la que formas parte. Spinoza le llama Dios o naturaleza, no un ser con voluntad, sino el ser mismo, lo que existe, lo que se manifiesta, lo que produce y sostiene todo. Pensar en esos términos no solo cambia tu relación con lo divino, sino también con la vida cotidiana. Porque si todo es expresión de una misma sustancia, entonces todo está conectado. No hay separación entre tú y el universo. No hay afuera. Todo lo que ocurre es una modulación de esa única realidad. Tú no estás en el mundo, tú eres mundo. Y esta comprensión, si no se queda en la teoría, transforma completamente la experiencia. Dejas de buscar sentido en promesas externas. El sentido ya está, en cada instante, en cada pensamiento que puedes observar, en cada emoción que puedes comprender, en cada decisión que tomas desde la claridad, porque ahí actúa tu esencia, tu verdadera libertad, y esa libertad no es caótica ni arbitraria. Es necesidad comprendida. Spinoza lo explica sin rodeos. Todo lo que ocurre, ocurre por una razón. Nada es azar, nada está suelto. Incluso lo que llamamos errores o fracasos tienen causas. Y al comprender esas causas, podemos modificar nuestra relación con lo que nos ocurre. Podemos transformar el sufrimiento en conocimiento, la confusión en lucidez. Pero eso exige abandonar la victimización. Es más fácil culpar al destino, a los otros, a la suerte. Es más fácil vivir desde el reclamo, desde la queja, pero nada crece ahí. Nada florece en ese terreno estéril de resentimiento. Spinoza no te permite esconderte en excusas. Te enfrenta con un espejo incómodo. Tú eres responsable, no por lo que sucede, sino por cómo te relacionas con lo que sucede. Y esa responsabilidad no pesa. Libera, porque ya no esperas que el mundo cambie para estar bien. Empiezas a cambiar tú. No desde la imposición, ni desde el esfuerzo neurótico, sino desde la comprensión. Y esa comprensión no llega de golpe, sino en capas. A medida que te observas, que preguntas, que dejas de reaccionar automáticamente. Y al hacerlo, algo profundo empieza a cambiar. El pensamiento deja de ser una tormenta, se vuelve brisa, se aclara. Ya no gira en torno a miedos o carencias, sino en torno a lo real, a lo que es, a lo que puede ser entendido. Entonces descubres algo que no sabías. Pensar puede doler, pero también puede sanar. Puede herirte, pero también puede abrirte. Puede encerrarte en fantasías o liberarte en la verdad. Y esa verdad, aunque sea dura, siempre te fortalece. Porque ya no necesitas controlar todo, solo comprender. Ya no te asustas ante el error, lo investigas. Ya no peleas con tus emociones, las escuchas. Y al hacer eso, estás practicando la filosofía viva que Spinoza soñó. No en un libro, no en un aula, sino en la experiencia directa de ser. Una experiencia que no siempre será placentera, pero que siempre será real. Y en ese real, en esa desnudez radical, aparece algo inesperado: la paz. No la paz superficial de quien evita el conflicto, sino la paz profunda del que ya no huye de sí mismo, porque ha dejado de buscar culpables y ha empezado a comprender las causas. Ahí, en ese punto exacto, ocurre la transformación más profunda. La estupidez deja de ser el destino. Se vuelve apenas una etapa más del camino hacia la lucidez. Una lucidez que no se grita ni se impone. Se vive, se respira, se encarna en cada acto pequeño, en cada gesto silencioso. Y ahí el pensamiento ya no es enemigo, es aliado, es luz, es guía. Pero para que el pensamiento sea luz,
debe pasar por el fuego de la sinceridad. No basta con leer, con estudiar, con repetir. Hay que mirar hacia adentro. Hay que atreverse a cruzar el territorio de uno mismo con los ojos abiertos, sin máscaras. Y eso, aunque parezca simple, es lo más difícil, porque vivimos protegidos por ficciones, por personajes que fabricamos para sobrevivir. El fuerte, el sabio, el que tiene todo claro. Pero Spinoza, sin piedad, desarma a esos personajes. Nos recuerda que lo único que nos libera no es la imagen que damos, sino el grado de verdad que sostenemos. Y la verdad no necesita aplausos, no busca aprobación, solo quiere ser vista. Esa es la tarea del pensador lúcido, dejar de impresionar y empezar a ver. No buscar tener razón, sino descubrir lo que es. No imponerse sobre los otros, sino comprender las leyes invisibles que rigen la realidad. Porque lo que no comprendes te domina, lo que comprendes te transforma, y esa transformación no es instantánea, es lenta, es profunda, a veces incluso dolorosa, porque implica dejar atrás una parte de ti que ya no puede sostenerse. Implica aceptar que algunas de tus certezas eran defensas, que muchas de tus opiniones eran miedo disfrazado, que tu forma de reaccionar ante el mundo hablaba más de tus heridas que de tu verdad. Y al darte cuenta de eso, puedes empezar a elegir, no desde el impulso, sino desde la comprensión. Spinoza no quiere que te resignes, quiere que te liberes, pero la libertad no llega cuando haces lo que te da la gana, llega cuando entiendes por qué quieres lo que quieres, cuando examinas tus deseos, tus impulsos, tus emociones, y no los rechazas ni los idealizas, sino que los comprendes en su raíz. Y en ese acto de comprensión ocurre una alquimia. El deseo ciego se vuelve deseo claro, la emoción turbia se vuelve emoción lúcida. La vida se convierte entonces en un camino de autoconocimiento, no en una serie de reacciones automáticas. Pero eso exige valor, valor para mirar la ignorancia sin vergüenza, valor para reconocer que muchas veces pensamos desde el miedo, no desde la verdad, valor para aceptar que el conocimiento real no siempre es cómodo, porque te enfrenta con lo que no controlas, con lo que no puedes cambiar, con lo que simplemente es. Y sin embargo, cuanto más entiendes lo que es, más libre te vuelves, porque ya no gastas energía peleando con la realidad, la observas, y en esa observación encuentras tu lugar en el mundo, no un lugar impuesto, sino un lugar descubierto, un lugar que no depende del reconocimiento externo, sino de la coherencia interna. Esa coherencia es la base de la alegría espinosista, una alegría que no depende de los eventos, sino de la claridad con la que los vives, una alegría que no necesita justificaciones ni razones. Es la alegría de existir en sintonía con lo que eres, la alegría de haber dejado de fingir, la alegría de no tener que huir de ti. Y esa alegría no es frágil, es la más fuerte de todas, porque no se rompe con el fracaso, ni se apaga con el dolor. Es una alegría que atraviesa las sombras, que sostiene el cuerpo y el alma incluso en medio de la tormenta, porque no viene de lo externo, viene del entendimiento profundo de la propia existencia. Spinoza decía que la tristeza nace de la impotencia y la alegría del poder de actuar, pero no actuar como reacción, sino como expresión clara de lo que uno comprende. Por eso, no hay poder sin conocimiento, no hay acción verdadera sin entendimiento de las causas, y ese entendimiento no es acumulación, es depuración, de puras ideas, de puras creencias, de puras expectativas. Te quedas con lo esencial, con lo que resiste el examen de la razón, con lo que no cambia con las modas ni las emociones pasajeras, y desde ahí piensas, pero ya no para protegerte, piensas para ver, piensas para ser, y cuando piensas para ser, no puedes ser manipulado, porque entiendes lo que te mueve. No hay eslogan que te convenza, no hay miedo que te domine, no hay autoridad que te imponga lo absurdo, porque tú ves, tú sabes, tú has trabajado en el silencio de tu mente hasta encontrar la claridad que no depende de otros. Esa claridad es peligrosa para los que viven del engaño. Por eso, la filosofía de Spinoza fue perseguida. Por eso lo excomulgaron, lo silenciaron, lo apartaron. Porque no ofrecía consuelo fácil, ofrecía verdad. Y la verdad incomoda, pero también cura. Cura de la ignorancia, cura del autoengaño, cura del miedo constante de no estar a la altura de una expectativa que no es tuya. Cura de la necesidad de fingir para ser aceptado. Cura del dolor de vivir una vida que no es tuya. Y esa cura empieza cuando te haces una pregunta simple. ¿Esto que pienso me pertenece? ¿O solo lo repito porque me enseñaron que debía pensarlo? Esa pregunta, hecha con honestidad, puede iniciar una revolución interna.
puede deshacer años de condicionamiento, puede romper estructuras rígidas, y lo hace sin violencia, sin gritos, sin imposición. Lo hace con la fuerza suave de la verdad, porque la verdad no necesita defenderse, solo necesita ser vista, y cuando la ves, aunque sea por un segundo, todo cambia. Tu relación con los demás cambia. Ya no los juzgas con la dureza con la que te juzgabas. Tu relación con el error cambia. Ya no lo ves como algo que te define, sino como una oportunidad de comprensión. Tu relación con el pensamiento cambia. Ya no lo usas como armadura, sino como herramienta. Y tu relación contigo también cambia. Ya no eres el personaje que actúa para complacer. Eres lo que observa, lo que comprende, lo que elige con claridad. Ese que elige con claridad ya no se define por lo que piensa ni por lo que siente. Se define por su capacidad de observar, de mirar sin juicio, de ver la danza de sus ideas y emociones sin quedar atrapado en ellas. Ese es el verdadero pensador lúcido, no el que acumula conocimientos, sino el que ha comprendido el funcionamiento de su mente. Y cuando comprendes tu mente, descubres algo desconcertante. Muchas de tus ideas más firmes no eran tuyas, te las enseñaron. Las escuchaste tantas veces que las hiciste propias, pero no las cuestionaste. Viviste sobre ellas como quien camina sobre hielo delgado, sin saberlo, hasta que un día se rompe y caes. Spinoza invita a esa caída, no como fracaso, sino como inicio. Caer en la conciencia de la ignorancia no es derrota, es despertar, porque solo ahí puedes empezar a construir desde lo real, desde lo que resiste, desde lo que no se derrumba cuando todo lo demás se derrumba. Y lo que permanece es la estructura misma del pensamiento claro, no el pensamiento ansioso, no el pensamiento impulsivo, no el pensamiento repetido, el pensamiento que brota del silencio, que observa sin intervenir, que se pregunta antes de concluir, el pensamiento que no busca tener razón, sino llegar al fondo de las cosas. Ese pensamiento es raro, pero es el único que libera, porque no es lo mismo pensar que rumiar. Rumiamos cuando giramos en torno a los mismos temas, sin salida, atrapados en emociones que no entendemos. Pensamos, verdaderamente, cuando iluminamos una causa, cuando nos acercamos a la raíz de algo, cuando salimos del laberinto mental y vemos el mapa completo. Spinoza comprendía esto con una profundidad sorprendente. Para él, el entendimiento era una forma de salvación, no en el sentido religioso, sino en el sentido más concreto, salvarnos de la confusión, del caos interior, del sufrimiento innecesario. Y para eso no se necesita fe, se necesita claridad. Claridad para ver que el odio, por ejemplo, es una tristeza nacida de la impotencia, que la envidia es el dolor de ver en otros lo que sentimos que nos falta, que el miedo es la señal de que no comprendemos las causas, y que solo cuando comprendemos, esos afectos pierden su poder. Por eso, el conocimiento adecuado no es un lujo, es una necesidad urgente, en un mundo donde se nos bombardea con estímulos, opiniones, falsas urgencias. Un mundo que premia la rapidez, pero castiga la profundidad, que te pide que reacciones, no que pienses, que te exige respuestas, pero no te permite preguntas. Frente a eso, pensar se vuelve un acto de resistencia, una forma de decir, no seré arrastrado, no viviré en piloto automático, no me conformaré con la superficie. Y al hacerlo empiezas a ver también el dolor ajeno desde otro lugar, ya no desde el juicio, sino desde la comprensión, ya no desde la arrogancia de quien cree saber, sino desde la empatía de quien reconoce su propio proceso. Comprendes que la estupidez no es maldad, es desconexión, es ceguera, es ausencia de causa clara, y por eso no se combate con violencia ni con desprecio, se disuelve con luz, con presencia, con pensamiento que no reacciona, sino que ve. Pero para ver, hay que estar dispuesto a quedarse en silencio, un silencio interno donde las ideas pueden surgir sin ser interrumpidas por el ruido emocional, donde la mente no está llena de urgencias, sino abierta a la observación. Ese espacio es raro, pero ahí es donde nace el verdadero conocimiento. Y ese conocimiento no necesita adornos, es simple, no se siente como una revelación estruendosa, se siente como un clic, como una pieza que encaja, como una tensión que se afloja, porque entiendes. Y al entender, ya no necesitas forzar nada. Eso es lo que Spinoza ofrecía, una forma de vivir sin forzar, sin resistir lo inevitable, sin pelear con lo que no puedes cambiar, pero sí actuando con poder allí donde sí puedes intervenir, en tu comprensión, en tu interpretación, en tu acción lúcida. Y esa acción no es reactiva, es fruto de la libertad interior, una libertad que no grita, que no se exhibe, que no necesita ser reconocida, una libertad silenciosa,
que se manifiesta en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Una libertad que se sostiene sola, porque no depende de condiciones externas, sino de claridad interna. Y esa claridad solo se alcanza si estás dispuesto a dejar de tener razón, si estás dispuesto a soltar ideas queridas, si tienes el coraje de desmontar tus propias estructuras mentales, porque muchas veces el obstáculo no está afuera, está en lo que te aferras a pensar. Spinoza lo sabía, por eso su filosofía no busca consolarte, busca despertarte. No promete una vida sin dolor, promete una vida en la que el dolor tenga sentido, en la que puedas mirar tu sufrimiento a los ojos y entender de dónde viene, y al hacerlo, convertirlo en comprensión, en transformación, en crecimiento real. Ahí es donde el pensamiento se vuelve medicina, no porque todo se arregle, sino porque tú te alineas con lo real, porque dejas de vivir en guerra contra la existencia y empiezas a fluir con ella, no como un resignado, sino como un sabio en construcción, y ese camino nunca termina, porque pensar, cuando es auténtico, no llega a un punto final. Siempre hay más capas, siempre hay más por descubrir, siempre hay un poco más de sombra que puede ser atravesada, pero cada paso que das te vuelve más liviano, más presente, más tú. Y cuando empiezas a ser tú, en esa versión menos cargada, menos automática, también cambian tus relaciones. Ya no te relacionas desde la necesidad, no amas para llenar un vacío, no aceptas para evitar el rechazo, no te apegas para no quedarte solo, porque entiendes, porque ves que el otro también es un modo de la misma sustancia, que no está separado de ti en esencia, aunque lo esté en forma. Ves que sus reacciones tienen causas, como las tuyas, que su miedo, su enojo, su tristeza, son parte del mismo entramado de pasiones humanas, y eso te libera de odiar, te libera de esperar perfección, te da espacio para acompañar sin poseer, para estar sin controlar. Eso no es indiferencia, es comprensión, una comprensión que no juzga pero tampoco se deja arrastrar, que no impone, pero tampoco se somete, que no necesita convencer porque no depende del acuerdo, solo observa, solo comprende, solo actúa con base en esa comprensión. Y eso es lo más parecido al amor racional del que hablaba Spinoza, un amor que no es emoción pasajera, sino consecuencia del conocimiento claro, un amor que se dirige no solo a las personas, sino a la vida misma, un amor intelectual hacia la totalidad, porque cuando comprendes el orden de las cosas, aún con sus sombras, algo en ti se rinde, pero no como derrota, sino como integración, y al integrarte con el orden del mundo, dejas de luchar contra la realidad, dejas de querer que las cosas sean como tú esperas, empiezas a quererlas como son, no desde la resignación, sino desde la sabiduría, porque sabes que cada cosa que existe tiene su causa, y al comprender la causa, puedes actuar desde la libertad interior, no desde el capricho. Es ahí donde pensar se convierte en claridad, en capacidad de navegar la existencia con los ojos abiertos, en dejar de tropezar con los mismos errores, en salir del ciclo del sufrimiento reactivo, porque ya no estás en guerra con tus pasiones, las entiendes, y al entenderlas no te dominan. Eso no significa que desaparezcan, significa que no te arrastran. La tristeza puede venir, pero no te define. La rabia puede aparecer, pero no dirige tus actos. El miedo puede tocar la puerta, pero tú decides si lo dejas entrar, porque sabes que tú no eres eso. Eres lo que observa, lo que piensa desde la lucidez, lo que elige desde el conocimiento. Spinoza no propuso una vida sin emociones, sino una vida donde las emociones están iluminadas por la razón, donde el entendimiento gobierna sin tiranía, donde la mente no reprime, pero sí orienta, donde el cuerpo y la razón no están en conflicto, sino en armonía. Y esa armonía no es rígida, es dinámica, se construye momento a momento, requiere atención constante, requiere honestidad brutal contigo mismo, porque las trampas del ego siempre vuelven, el deseo de tener razón, el impulso de culpar, la tentación de volver al automático. Pero cuando has probado la claridad, ya no puedes mentirte con tanta facilidad. Hay una parte de ti que ya vio, y lo visto no se puede desver. Esa es la incomodidad de la lucidez. Una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir del todo. Ya no puedes refugiarte en la ignorancia sin sentir su peso. Ya no puedes conformarte con lo que antes te bastaba. Porque sabes, porque sientes la disonancia cuando vives en incoherencia. Porque escuchas el murmullo de la conciencia que antes estaba enterrado bajo el ruido. Y esa conciencia no te juzga, te llama, te invita a alinear tus actos con tu entendimiento, a actuar con integridad, no con perfección, sino con presencia, a reparar cuando dañas,
a detenerte cuando no sabes, a observar antes de actuar, a vivir desde la raíz, no desde la superficie. Spinoza entendía que la verdadera libertad es interna, que no se trata de tener más opciones, sino de estar menos condicionado, que no se trata de romper reglas externas, sino de liberarte de las cadenas internas, de los automatismos, de los deseos impuestos, de las pasiones no comprendidas. Y esa liberación no es grandilocuente, no hace ruido, no necesita testigos, ocurre en el silencio de una decisión tomada con claridad, en el instante en que eliges no reaccionar, en el momento en que eliges entender antes de juzgar, en el acto simple de decir la verdad cuando sería más fácil callar. Ahí en lo cotidiano es donde se manifiesta el pensamiento lúcido, no en teorías complejas, no en discursos académicos, sino en la forma en que escuchas, en cómo respondes, en el modo en que caminas por el mundo sin añadir sufrimiento innecesario, en cómo eliges lo que consumes, lo que dices, lo que callas. En cada una de esas acciones aparentemente pequeñas se revela el grado de tu comprensión. Y cuando entiendes eso, descubres que pensar no siempre ayuda. Si pensar es solo repetir, justificar, defender, pero sí ayuda. Si pensar es ver, si pensar es sentir con claridad, si es desarmar el ego, no alimentarlo, si es callar lo suficiente como para escuchar la realidad. Ahí es donde la estupidez lúcida se transforma en sabiduría práctica, donde el error deja de ser una amenaza y se vuelve oportunidad, donde la confusión se convierte en brújula, donde la razón no es una barrera contra la emoción, sino un puente hacia su comprensión más profunda. A medida que sigues este camino de pensamiento lúcido, empiezas a darte cuenta de algo aún más desconcertante. La vida no está hecha para ser comprendida de una sola vez. No se trata de alcanzar un punto final de sabiduría, sino de vivir en el proceso constante de comprender. Esto puede ser desconcertante para muchos, porque estamos acostumbrados a buscar respuestas definitivas. Queremos resolver las ecuaciones de nuestra vida con la misma rapidez con que buscamos soluciones a problemas matemáticos. Pero Spinoza sabía que las verdaderas respuestas no son simples ni inmediatas. Son el resultado de una reflexión profunda y constante, de un acercamiento gradual a lo real. La sabiduría, entonces, no es un destino, es una práctica. Es la habilidad de estar presente en cada momento con claridad, sin apresurarse a juzgar, sin intentar forzar las cosas. Es entender que no siempre hay una solución inmediata. A veces, simplemente hay que estar con lo que es. Mirar sin intervenir, sentir sin aferrarse. Y esto no significa rendirse ante el sufrimiento. Significa entenderlo, ver sus causas y en ese proceso disolver su poder. La tristeza, el dolor, la angustia, todos tienen su origen en algo más profundo. Son los efectos de causas que no comprendemos completamente. Y cuando comprendemos esas causas, ya no nos vemos como víctimas de la vida, sino como participantes en un sistema mucho más amplio y ordenado. Pero para lograrlo, hay que abandonar ciertas certezas que, hasta ese momento, parecían inquebrantables. Y esa es una de las partes más difíciles de la filosofía de Spinoza, el desapego de las ideas fijas. Porque, como hemos visto, estamos rodeados de creencias heredadas. Desde la infancia, nos enseñan a ver el mundo de una determinada manera, a pensar en términos de moralidad absoluta, de bien y mal, de lo correcto y lo incorrecto. Pero Spinoza no veía el mundo en esos términos. Para él, todo lo que ocurre es el resultado de una serie de causas, muchas de las cuales no comprendemos, y este entendimiento nos invita a ser más humildes, a aceptar que nuestra visión del mundo es limitada, a comprender que no tenemos acceso a la totalidad de las causas que dan forma a nuestra vida. Pero esa aceptación no es pasividad, es liberación. La verdadera libertad no está en elegir entre varias opciones disponibles, sino en liberarnos de la necesidad de controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Spinoza nos invita a ver la vida como un flujo continuo de causas y efectos en el que podemos participar conscientemente, pero no en el sentido de tratar de dominar las circunstancias, sino de actuar con claridad sobre lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. Porque el verdadero poder no está en cambiar el mundo a nuestro alrededor, sino en cambiar nuestra relación con él, en aprender a vivir dentro de este flujo de la vida con aceptación y conciencia. Y al hacerlo, transformamos nuestra experiencia de sufrimiento en una oportunidad para aprender y crecer. Eso es lo que Spinoza nos ofrece, una forma de libertad que no depende de los eventos externos, sino de nuestra capacidad de comprenderlos y responder de manera lúcida. La verdadera sabiduría no es un estado de conocimiento absoluto,
sino una forma de vida que nos permite navegar las complejidades del mundo con claridad y propósito. Es en esta capacidad de comprensión donde reside el poder de la filosofía de Spinoza. Nos invita a cuestionar nuestras creencias más profundas, a reconocer nuestras limitaciones, pero también a ver que dentro de esas limitaciones hay una gran libertad. La libertad de vivir de manera más consciente, más abierta, más conectada con lo que realmente importa. La lección más poderosa de Spinoza es que la libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de comprender las causas que nos mueven y actuar con sabiduría a partir de esa comprensión. Y esa comprensión no es un logro único, sino un proceso continuo, un viaje que nunca termina, un viaje hacia la claridad. Es por eso que pensar, en este sentido, no siempre ayuda. Pensar no es suficiente. No se trata de acumular más información, sino de aprender a mirar lo que ya sabemos de una manera diferente. Se trata de desaprender las falsas certezas, de abandonar las ilusiones que nos limitan y de abrir nuestra mente a las posibilidades que emergen de la verdadera comprensión. Este tipo de pensamiento no es cómodo, no es inmediato, no promete soluciones rápidas, pero nos ofrece algo mucho más valioso: la capacidad de vivir con integridad, con coherencia y con una profunda paz interna. Porque cuando entiendes que no puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida, pero sí cómo respondes a ello, algo dentro de ti se libera. Y esa liberación es la verdadera libertad. La libertad de vivir según las leyes de la naturaleza, de aceptar las limitaciones de nuestra comprensión y de seguir buscando, siempre buscando, una comprensión más profunda. La lección de Spinoza no es fácil, pero es fundamental, y quizás esa es la belleza de su pensamiento, su capacidad de ofrecer un camino hacia la libertad que no está exento de dificultades, pero que nos permite vivir con una mayor paz y claridad. Es un recordatorio constante de que la verdadera libertad no reside en lo que conseguimos, sino en cómo entendemos lo que ya está presente en nuestra vida. Para comprender plenamente lo que Spinoza quiere decir con libertad, debemos considerar la relación que tiene con la naturaleza y el orden del universo. Spinoza no veía la naturaleza como algo externo a nosotros, como una fuerza ajena y distante. En su visión, todo lo que existe es parte de una única realidad. Cada cosa, cada ser, es un modo particular de manifestación de la sustancia única que él denominó Dios o la naturaleza, Deus sive natura. Este es un punto clave. Para Spinoza, Dios no es un ser personal, separado de la creación, sino que es la totalidad misma de la existencia. Todo lo que existe, desde las estrellas hasta las partículas más pequeñas, forma parte de esta única sustancia. Y nosotros, los seres humanos, no somos algo distinto a ella, sino una manifestación de esa sustancia. No somos seres aislados que intentan controlar su entorno, sino una parte inseparable de un sistema mucho más amplio. Esta visión cambia por completo nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Si todo lo que existe es parte de una única realidad, no podemos vernos como entidades separadas de ella. No podemos pensar que estamos fuera de la naturaleza o que somos dueños de ella. Al contrario, Spinoza nos invita a vernos como partes integradas de ese todo que está regido por las mismas leyes. La libertad, en este contexto, no significa actuar de manera arbitraria ni estar por encima de la naturaleza. No significa escapar de los mecanismos que gobiernan el universo. Al contrario, la verdadera libertad es entender esos mecanismos, comprender cómo funciona la naturaleza y alinearnos con ellos. No se trata de pelear contra el curso de los acontecimientos, sino de vivir en armonía con ellos. Imagina por un momento que entiendes cómo funcionan las leyes que rigen tu vida, que ya no estás en un estado de lucha constante con el mundo que te rodea, sino que puedes ver las causas de todo lo que ocurre en tu vida. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo cambiarían tus reacciones? Si de verdad comprendieras que todo lo que ocurre tiene una causa, no sentirías la necesidad de reaccionar de manera desmedida, ni de forzar que las cosas sean diferentes a como son. La vida, en lugar de ser un campo de batalla, se convertiría en un flujo natural de causas y efectos, en el que podrías participar sin agobiarte por lo imprevisible. Este tipo de entendimiento, en el que la vida no se ve como un caos incontrolable, sino como un sistema ordenado, nos ofrece una gran paz. En lugar de sentirnos impotentes ante las adversidades, entendemos que son el resultado de causas específicas y que, si tenemos la sabiduría para ver esas causas, podemos actuar con mayor eficacia. La verdadera libertad es la libertad interior, la libertad de la mente para comprender, para adaptarse, para elegir respuestas sabias ante las circunstancias que la vida nos presenta.
no es la libertad de la voluntad en el sentido clásico, donde podemos elegir libremente entre distintas opciones sin influencias. Más bien, es la libertad de actuar de acuerdo con el entendimiento de la naturaleza. Es la libertad de ser coherente con lo que somos y lo que la vida nos presenta, sin que eso signifique resignación o pasividad. Y esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Realmente somos libres si no entendemos las causas de nuestras acciones y reacciones? Si nuestras decisiones están dictadas por pasiones ciegas, impulsos no comprendidos y condicionamientos sociales, ¿somos realmente libres? Según Spinoza, la verdadera libertad solo puede surgir de la comprensión. Solo cuando entendemos las causas de nuestras emociones y comportamientos, podemos actuar con libertad genuina. Por ejemplo, si sientes enojo, ¿qué significa ese enojo? ¿De dónde viene? ¿Por qué te afecta de la manera en que lo hace? Si lo comprendieras plenamente, ¿seguirías reaccionando con la misma intensidad? ¿O actuarías de manera diferente, con mayor serenidad y claridad? Spinoza nos invita a preguntarnos estas cuestiones, no solo en momentos de crisis, sino en nuestra vida cotidiana. Lo que Spinoza propone no es una negación de las emociones, sino una comprensión de ellas. No se trata de reprimir los sentimientos o de intentar vivir sin ellos, sino de entenderlos en su contexto. Las emociones no son fuerzas irracionales que nos dominan sin control, son reacciones naturales ante las circunstancias que vivimos. Pero, al entender sus causas, podemos decidir cómo responder, y esa es la libertad real. No se trata de eliminar el miedo, el odio o la tristeza, sino de entenderlos y, al hacerlo, reducir su poder sobre nosotros. Ya no reaccionamos de manera impulsiva, sino que respondemos de manera consciente, y esa respuesta es lo que nos permite vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, en armonía con el orden de la existencia. Este es el reto del pensamiento de Spinoza. Nos invita a una liberación profunda, pero no una liberación superficial de las restricciones externas, sino una liberación del caos interior. Nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queramos, sino en ser capaces de actuar de acuerdo con lo que somos, entendiendo las causas que nos mueven. A lo largo de nuestra vida, a medida que maduramos, vamos adquiriendo un conocimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo, y con ese conocimiento, nuestra capacidad de vivir libremente crece. Pero al mismo tiempo, este proceso de crecimiento exige que dejemos atrás muchas de nuestras creencias antiguas, nuestras suposiciones y nuestras ilusiones. Nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber para descubrir una verdad más profunda, una verdad que nos libera del sufrimiento innecesario. El camino de la libertad, según Spinoza, es un camino de conocimiento, no un conocimiento abstracto, sino un conocimiento que nos permite vivir mejor. Un conocimiento que se traduce en acción consciente, en decisiones sabias y en una vida más armoniosa. Llegamos al último peldaño de nuestra exploración de la filosofía de Spinoza. Después de todo lo que hemos recorrido, una pregunta fundamental queda por responder. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aplicamos estos principios a nuestra vida diaria, más allá de la teoría? La respuesta, como siempre en Spinoza, es compleja, porque no se trata de seguir un conjunto de reglas o adoptar una serie de dogmas. Se trata, más bien, de entender el mundo de una manera nueva, una manera que nos permita actuar con mayor claridad y sabiduría. Se trata de entender las causas que mueven nuestras acciones y nuestras emociones, y actuar desde ese entendimiento. Uno de los aspectos más poderosos del pensamiento de Spinoza es su énfasis en la acción racional. No se trata de vivir en un estado pasivo, observando cómo las cosas suceden sin intervenir. Al contrario, se trata de actuar de manera informada, basada en el conocimiento claro de las causas de lo que nos rodea. Y esto no es solo un acto intelectual, es un acto emocional y práctico. Nos invita a vivir con una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. Esto significa que en lugar de reaccionar impulsivamente ante los desafíos de la vida, podemos empezar a observarlos con una mente más serena y equilibrada. En lugar de dejar que las emociones nos arrastren, podemos empezar a analizarlas, a ver de dónde vienen y por qué nos afectan, y al hacerlo podemos elegir la mejor manera de responder. La filosofía de Spinoza nos ofrece herramientas para afrontar el sufrimiento, pero también nos ofrece una forma de vivir una vida más plena y significativa. Al comprender las causas de nuestras emociones, podemos dejarlas ir. Al comprender las leyes que rigen el mundo, podemos tomar decisiones más sabias. Y al entender nuestra propia naturaleza, podemos vivir de manera más auténtica y libre. Pero esta libertad no es algo que se logra de manera instantánea. Al igual que el conocimiento, la libertad es un proceso continuo que requiere tiempo y esfuerzo.
no es algo que se obtiene simplemente con una revelación o un despertar, es algo que se construye día a día, a través de la reflexión constante, la práctica continua y el cuestionamiento de nuestras creencias más profundas. Es aquí donde Spinoza se convierte en una figura trascendental. Nos invita a liberarnos de las limitaciones impuestas por nuestras pasiones y nuestras creencias, pero también nos ofrece una visión realista y práctica de cómo lograrlo. Nos muestra que la libertad no es un acto de resistencia contra el mundo, sino una forma de alinearnos con él. Nos enseña que en lugar de luchar contra la naturaleza, podemos aprender a vivir en armonía con ella. Este proceso de alineación con la naturaleza no significa resignación ni pasividad. No significa aceptar el sufrimiento sin intentar cambiar nada. Al contrario, significa ser capaces de actuar con sabiduría, de tomar decisiones informadas y de trabajar para mejorar nuestra vida y la vida de los demás. Pero todo esto debe hacerse desde una base sólida de comprensión y autoconocimiento. La pregunta final que Spinoza nos deja es: ¿cómo respondemos nosotros como individuos a esta visión de la vida? ¿Somos capaces de mirar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras creencias, con una mente abierta y honesta? ¿Somos capaces de vivir según las leyes de la naturaleza, sin caer en la ilusión de que somos seres aislados y superiores a ella? La libertad, según Spinoza, no es algo que se conquista, sino algo que se comprende. No se trata de escapar de las circunstancias externas, sino de comprender cómo las circunstancias nos afectan y cómo podemos actuar en consecuencia. La verdadera libertad es la capacidad de vivir según la razón, de actuar con coherencia y sabiduría, sin dejar que nuestras emociones y deseos nos controlen. En última instancia, el pensamiento de Spinoza no busca darnos respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Nos invita a un camino de autodescubrimiento y crecimiento continuo, en el que la comprensión de la naturaleza y de nosotros mismos nos permite vivir con más libertad y autenticidad. Nos enseña que la vida no es algo que deba ser dominado o controlado, sino algo que debe ser entendido y vivido con claridad y sabiduría. Es un recordatorio de que la libertad verdadera no se encuentra en la lucha constante por obtener lo que queremos, sino en la capacidad de comprender lo que realmente necesitamos y, en ese entendimiento, encontrar la paz, la sabiduría y la libertad interior. La filosofía de Spinoza, en su esencia más pura, es un llamado a vivir de manera más plena, más consciente, más coherente. Nos invita a abandonar las ilusiones que nos limitan, a mirar el mundo tal como es y a vivir en armonía con él. Porque al final, la verdadera libertad no está en la lucha, sino en la comprensión.